Otra biología. La nueva biología la conocí gracias al profesor Massimo Sandin. Massimo Sandin es doctor en ciencias biológicas y bioantropología. Ha sido profesor de evolución humana y ecología en el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de varios libros, entre otros La mar y los mensajeros, la función de los virus en la evolución y Pensando la evolución, pensando la vida. Es uno de los pioneros en la llamada nueva biología, una nueva teoría científica basada en datos y hechos constatados, especialmente los recientes descubrimientos en embriología, genética del desarrollo y el papel de los virus. No está basada en meras suposiciones ni en prejuicios religiosos. Sandin destapa la incoherencia de la llamada selección natural, los viejos conceptos de azar y competencia. El profesor Massimo Sandin figura en la iniciativa llamada la tercera vía de la evolución, junto con otros pensadores críticos internacionales en busca de otra biología. La lectura del libro Pensando la evolución, pensando la vida, la puedo recordar como si fuera hoy, porque supuso para mí un antes y un después la lectura de su libro, y eso que han transcurrido más de 10 años. Sentí una liberación y una alegría profunda, porque mostraba el funcionamiento conjunto de la vida frente a la lucha competitiva, algo que me hubiera gustado conocer en mis años de estudiante de biología, en los que sentía dolor y aburrimiento ante las explicaciones que nos daban en clase para interpretar la vida, con esa insistencia machacona en la supervivencia del más apto. Siempre estuve disociada entre mi sentir genuino como chica de pueblo, que había crecido entre vacas y cigüeñas, y la impostura de muchas teorías que nos contaban en clase que no resonaban en mi interior. Quería conocer personalmente a Máximo y fue posible gracias a su editor, el biólogo John Ortega Rodríguez, antiguo alumno de Máximo que fundó la editorial Crimentales para editar el libro Pensando la evolución, pensando la vida. Es una hermosa historia de gratitud. Gracias a la iniciativa de John, muchas personas nos hemos reconciliado con la biología. La obra reúne, relaciona y da coherencia a numerosos datos procedentes de diversas investigaciones científicas que, debido a la enorme especialización de la ciencia, se presentan por separado en publicaciones diversas y se desconoce la trascendencia que tiene la conexión entre ellas. El libro tiene consecuencias importantes en cuestiones tan actuales como los transgénicos, la farmaindustria, la metodología de la investigación y la interrelación entre ciencia y sociedad. Desmonta el paradigma darwinista que interpreta la naturaleza como un campo de batalla en permanente lucha competitiva en la que solo sobreviven los más aptos y una vida aleatoria resultante del azar y sin propósito como un accidente evolutivo. Con el fin de actualizarnos sobre los hallazgos científicos y para subsanar los errores y omisiones que siguen mostrando los libros de texto de biología, organizamos desde el colectivo Otra Biología un seminario. El seminario titulado Una ciencia con conciencia, en colaboración con el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Y tuvimos el privilegio de contar con la presencia del profesor Massimo Sandin, que nos habló sobre lo que nos cuentan los libros de texto y lo que nos dice la naturaleza. Gracias a Massimo Sandin hemos tenido conocimiento de los datos científicos que contradicen radicalmente las hipótesis de las ideas darwinistas. Sin embargo, en los libros de texto se omiten dichos datos y siguen presentando el neodarwinismo como válido. También se adoctrina mostrando una biotecnología salvadora del hambre o la salud, cuando en realidad sus fines van dirigidos a la obtención de beneficio económico para los grupos de poder por encima de la ética y los derechos humanos. Hablan de mejora genética cuando lo que en realidad se hace es manipular semillas, envenenar suelos, plantas, animales, acuíferos y dañar la salud de las personas. Gracias a Massimo Sandin hemos conocido la epigenética, que demuestra la influencia del entorno en la modificación de los genes, desmontando el viejo paradigma del determinismo genético, según el cual un gen lleva la información para que se forme una proteína y esta es la que determina un carácter, que es la base del llamado dogma central de la biología, que ya es universalmente no aceptado. Sin embargo, los textos escolares continúan presentando a los genes como determinantes de nuestra salud, omiten la epigenética y dedican toda la atención a proclamar los beneficios de la ingeniería genética sin advertir
la influencia ambiental en la activación o silenciado de los genes, porque una misma secuencia de ADN codificante puede dar lugar a una gran cantidad de proteínas alternativas, más de 30.000 diferentes, según sea la influencia ambiental. Así, los hermanos gemelos monocigóticos que tienen idéntico ADN deberían ser siempre iguales, si el ADN fuera lo único importante, pero no es así. Pueden tener caracteres distintos, aspectos distintos y enfermedades diferentes, porque a lo largo de su vida desarrollan marcas químicas, epigenéticas, que los diferencia más cuanto más diferentes son sus entornos. Es el ambiente externo, los hábitos, actitudes, alimentación, el aire, el agua, los pensamientos, las emociones, el que influye en el ambiente interno celular, en la red metabólica que genera una red epigenética, según la cual los llamados genes se activan o se silencian. No son los genes los que afectan al envejecimiento de los cromosomas, sino el ambiente y la psicología, según las investigaciones realizadas por Blackburn, por los cuales obtuvo el Premio Nobel de Medicina. Y como queda demostrado con los datos que se presentan en el Atlas Municipal de Mortalidad del Cáncer en España, que muestra la diferencia de distribución de los casos de cáncer entre unos lugares y otros en un estudio realizado entre los años 1989 y 1998. Y es que solo se puede atribuir a los genes a menos del 1% de las enfermedades, según Sheldrake. Que el ADN es un fluido que vibra en la célula viva, nos dice Sandin. La imagen es la de una molécula de ADN que gira y se retuerce como un danzarín demoníaco envuelto en una nube de proteínas que pululan a su alrededor. Sin embargo, en los textos escolares se presenta como un código de barras estático, un collar de perlas al que se pueda quitar y poner los genes. La aportación científica de Lamarck. Lamarck fue un científico experto en paleontología, en anatomía comparada, acuñó el concepto de invertebrado, creó claves dicotómicas para clasificar las plantas y animales, fue el primero en usar científicamente el término biología. Y en su libro, Filosofía zoológica, el primer tratado científico dedicado por completo a la evolución, señala que las condiciones ambientales provocan cambios en los organismos. Estamos hablando de 1809. Muchísimos años después, la ciencia de la epigenética ha confirmado que Lamarck estaba en lo cierto. Sin embargo, nada de esto se explica en los libros de texto. Sandin también nos ha explicado en qué se basa para afirmar que los seres humanos somos bacterias y virus. Y desde entonces hemos comprendido la importancia del medio y el valor del equilibrio para la vida. Las ideas de Máximo han creado escuela entre sus alumnos y alumnas. Durante sus 35 años como profesor de evolución humana y ecología, ha creado escuela en su alumnado como prueba en manifiesto por una nueva biología, en el cual denuncian la gran confusión que existe actualmente en los fundamentos teóricos sobre los que se basan las investigaciones biológicas y, en consecuencia, sus objetivos y aplicaciones, por lo que éstas pueden llegar a ser peligrosas para la naturaleza y el ser humano. El doctor Daniel Heredia escribe lo siguiente sobre Máximo Sandin, que ha sido su profesor y director de tesis, y dice: la visión evolutiva de Sandin ha sido en gran parte adoptada y complementada por otros miembros de la comunidad investigadora internacional que, aun posteriormente y de forma independiente, han ido ratificando sus principales asunciones clave, como Shapiro, Eva Jablonka, Luis Villarreal, Sarah Sack, Wayne Oliver, Kay Green, David Zigince, Rita Rebollo y otros. Otros trabajos en la misma línea, esta vez de sus propios colaboradores y alumnos, como Mauricio Abdalá, Gregory Chaitín, Francisco Bosco, Guillermo Agudelo, José Guillermo Alcalá, Andrés Galera, etc., han sido publicados y o están ahora mismo en prensa, y la propuesta del doctor Sandin ha sido incluso citada y expuesta como una alternativa plausible a la síntesis moderna en el prólogo a la edición más reciente del clásico libro de Darwin, La variación de los animales y las plantas bajo la domesticación, así como en la última obra del reconocido y galardonado matemático Gregory Chaitin, Desmontando a Darwin. De hecho, hoy en día,
La cosmovisión de Sandin, de una evolución activa con y reactiva ante el ambiente, mediante mecanismos de transfección vírica, transposición, simbiosis, herencia, epigenética, etc., fuera de los márgenes de la síntesis moderna, es un tema candente y en activa discusión, pero siempre fuera de nuestro país, donde evidentemente sus propios colegas reniegan a aceptar que el doctor Sandin se adelantó en 2 décadas a este debate. Las ideas de Máximo Sandin, como dice el filósofo brasileño Maurício Adalá, son ideas que pueden traer un cambio profundo en nuestra forma de pensar la evolución y pensar la vida. La razón es que nos muestra con datos una naturaleza que se comporta como un conjunto de sistemas complejos, integrados y en equilibrio y no en permanente competencia. En el prólogo a la segunda edición de su libro Pensando la evolución, pensando la vida, Máximo escribe sobre la naturaleza y dice: una naturaleza de increíble complejidad, de integración, de comunicación entre los organismos y el ambiente, en la que todos sus componentes son necesarios para su funcionamiento equilibrado, en la que todos, especialmente las astronómicas cifras de bacterias y virus en que vivimos inmersos, en nuestro interior y en nuestro exterior, en los mares y en los suelos, están conectados en una compleja red de la vida que comunica el mundo orgánico con el inorgánico y que convierte a la naturaleza en algo vivo con ganas de vivir. Gracias, querido profesor, por tu brillantez, tu cercanía y tu generosidad. Gracias por tanta siembra de ciencia con conciencia.